Buenos días. Hoy creo que es el día 40 en el camino y quiero compartir algo con vosotros. Ya son pocos los vídeos que me quedan por hacer porque la cámara se la voy a devolver a Jordi, que le hace falta. Y quería hacer un vídeo hablando de los psicólogos. Hice uno, creo que fue el día 4 del camino, el día 4 o 5, pues hablando un poco de mi opinión, de mi experiencia, etc. Y 35 días después, y después de haber pasado muchas horas pues escuchando audios de profesionales, neurólogos, psiquiatras, terapeutas, etcétera, leyendo libros, pues quería compartir algunas opiniones con las personas que vean este vídeo, ¿no? Que quizá tampoco sean muchas. Y de antemano quiero decir que esto es solo una opinión, que a lo mejor estoy equivocado. Y bueno, no quiero ser tampoco arrogante ni pretencioso con esto, porque al fin y al cabo yo no tengo ninguna licenciatura, más que en joderme la vida. En eso tengo 4 másters, pero yo no he estudiado todos estos temas, ¿no? Pero desde mi posición de paciente y bueno, y de persona que tiene una patología, un trauma, pues quiero compartir alguna cosa, ¿no? A mí me da la sensación de que la psicología, al menos en los últimos años, sobre todo, pone el foco en el síntoma, más que en el origen. Y esto creo que puede ser muy útil y muy positivo, pero no tengo dudas de si esto realmente es sostenible a largo plazo, ¿no? Es decir, yo creo que, por ejemplo, ahora se utiliza mucho la psicología cognitiva, que es aquella que desmonta creencias limitantes para las personas y erróneas, ¿no? Y voy a poner algún ejemplo, ¿no? Hace unos años leí un libro que se llama Usted puede dejar de fumar si sabe cómo, que lo escribió Allen Carr, que no sé si el tío era psicólogo o no, pero lo que hacía en este libro era desmontar esas creencias limitantes que tenemos los fumadores, de, por ejemplo, de fumo para tranquilizarme, no estoy nervioso y fumo. En realidad, biológicamente hablando, no es verdad, porque suben las pulsaciones y no es cierto que te relaje. O, por ejemplo, yo no puedo estar pues 3 o 5 horas sin fumar. También no es cierto, porque tú, si tienes que coger un vuelo transoceánico de 10 horas, pues tú estás a lo mejor 10, 12, 14, 15 horas sin fumar y no pasa nada, ¿no? Y recuerdo otro libro que leí, que era El arte de no amargarte la vida, que el tío que lo escribió, Rafael Santandreu, sí que es psicólogo, y en él pues eso, desmonta también estas creencias limitantes en las que mucha gente vive atrapada, pues yo que sé, como por ejemplo que si no tengo pareja pues no puedo ser feliz, o yo que sé, un montón de estas pues creencias comunes, ¿no? que nos dejan atrapados y muchas veces nos generan pues traumas o complejos o problemas psicológicos, ¿no? o trastornos, ¿no? Hace poco, a lo largo de este camino he ido averiguando a través de distintos profesionales, ¿no? que me han impresionado y me ha sorprendido, ¿no? A través de, por ejemplo, Boris Cyrulnik, en una conferencia que escuché, no, una entrevista que escuché sobre este tío, que es un neurólogo y psiquiatra, que ha escrito un montón de libros. Entonces decía que los traumas en la infancia y el abandono emocional podían generar malformaciones en el cerebro. Es decir, que el cerebro, las neuronas y las conexiones neuronales se podían ver morfológicamente deterioradas debido a un trauma infantil. Y esto es la hostia, porque, bueno, esto se lo escuché también a Mario Alonso Puig, por ejemplo, que habla mucho de la neuroplasticidad, ¿no? Y cómo las emociones pueden modificar la estructura cerebral, ¿no? Esto es la hostia, ¿no? Es decir, porque trasciende de la psique, de las emociones, a algo físico, ¿no? Al desarrollo morfológico, ¿no? del cerebro, ¿no? Entonces, si tú tienes el cerebro jodido morfológicamente, hostia, estás jodido. O sea, y esto es algo que creo que los psicólogos y psiquiatras deberían hacer llegar desde
en las primeras fases de la atención a los pacientes, porque hacer entender al paciente que tiene una patología que puede llegar a ser morfológica es hacerle entender que no podía hacerlo mejor, es hacerle entender que es cojo. Es decir, nadie va a juzgar y a culpar a un cojo porque llega tarde, porque no es capaz de ir a la misma velocidad que los demás. Es decir, es evidente que no puede hacerlo, ¿no? Sin embargo, con los trastornos y las patologías mentales, como no se ven, las personas pues te juzgan y te critican, y tú mismo eres muy duro contigo mismo y te juzgas también muy duramente, pero porque tú tampoco lo entiendes, porque tú tampoco lo sabías. Y entonces, lo que me resulta un poco descorazonador es que yo me tenga que enterar de esto a través de vídeos de YouTube, que están ahí, accesibles para todo el mundo. Y sin embargo, los profesionales a los que yo he ido, psicólogos, psiquiatras, con un cuadro que creo que es bastante... Hostia, a mí me da la sensación de que mi cuadro es bastante de manual, ¿no? Es decir, pues malos tratos en la infancia, abandono emocional, etcétera, etcétera. Joder, creo que es bastante de manual. Es más, Boris Cyrulnik, en esta entrevista, describía un cuadro en el que una persona a lo mejor que ha sufrido en la infancia ese tipo de circunstancias, traumas, condicionamientos, pues podía reaccionar de una manera pues muy agresiva y a la defensiva ante muchísimas situaciones que para otras personas pues mejor construidas pues son normales, ¿no? Joder, eso es lo que me arrastró a mí toda mi puta vida. He estado metido en eso. Peleas constantes, reactividad de la hostia, siempre reaccionando a la defensiva y muchas veces, claro, sobredimensionando, ¿no? mis reacciones, ¿no? Y entonces, joder, a través de YouTube he visto que hay una explicación, ¿no? Y claro, en el entendimiento está el perdón y la comprensión. Entonces, claro, si solamente nos fijamos en el síntoma e intentamos mejorar la vida de las personas, de los pacientes, a través de trabajar sobre ese síntoma, está bien, claro que está bien, pero no creo que sea sostenible a largo plazo, porque al final no hay un entendimiento profundo de la patología, ¿no? Y yo creo que eso es algo en lo que, no sé, creo que los psicólogos y los psiquiatras creo que tienen una responsabilidad, porque el paciente que acude a un gabinete de psicología o de psiquiatría creo que acude con desesperación y muchas veces están priorizando, aunque no tengan una situación económica pues muy buena o muy estable, muy floreciente, muy boyante, priorizan eso porque están desesperados y priorizan en ir al psicólogo porque creen que les va a ser de ayuda, ¿no? Y en muchos casos probablemente lo sea, pero a mí me genera dudas, ¿no? Me genera dudas a veces de si todo el esfuerzo que las personas hacen o hacemos depositando todas nuestras expectativas, ¿no? en los psicólogos y en los psiquiatras a veces no es un poco desmedida, ¿no? Hace poco, por ejemplo, escuché una conferencia, no me acuerdo el nombre de la psiquiatra, creo que se llamaba Laura, y la tía hacía un planteamiento realmente novedoso, interesante y transgresor, ¿no? Hablaba de que el paciente, cuando acude a una consulta de psiquiatría y le diagnostican una patología, en cierta manera se ve ya condenado, ¿no? Y encasillado, es decir, se adapta el tratamiento de ese paciente, se adapta a la patología que le han diagnosticado, es decir, se mete en ese cajón y en esa etiqueta. Y ella decía que los terapeutas lo que tenían que hacer era acompañar al paciente en su propia sanación, es decir, cada caso es absolutamente único y diferente a todos los demás, ¿no? Entonces, que quizá establecer este tipo de terapias absolutamente encorsetadas, ¿no?, a un diagnóstico que tal vez no sea ideal. Y decía algo muy interesante y muy revelador y muy significativo, ¿no? Decía que la persona que entra en el gabinete de un psiquiatra y le detectan un trastorno, tiene psiquiatra para toda su vida, ¿no?
y esto quizá, no sé, sea algo sobre lo que pensar, ¿no? A mí desde luego me ha hecho pensar mucho y no sé, a mí personalmente me generan dudas, ¿no? O sea, ojalá, ¿no?, que todas las personas que vayan a un psicólogo y a un psiquiatra pues encuentren en ellos pues las respuestas que necesiten y el cuidado que necesitan y el acompañamiento que necesitan y la guía que necesitan, ¿no?, para solucionar sus problemas, ¿no? Pero a mí personalmente, en mi caso personal, a mí me genera bastantes dudas, ¿no? Esta manera de abordar las patologías, no sé, la relación con el cliente en este caso, ¿no?, con el enfermo, no sé, a mí me genera bastantes dudas. Y todo este trabajo que he hecho de investigación un poco, ¿no?, a lo largo de estos 35 días después de hacer el primer comentario acerca de los psicólogos y los psiquiatras, la verdad es que me genera muchas más dudas, ¿no?, que certezas, ¿no? Y nada, pues creo que esto era importante comentarlo y eso, insisto, esto no es más que mi propia opinión. Y nada, pues seguimos.